Gracias, Néstor. Un saludo para todos los oyentes. Muy amable. Lo paradójico negro, Néstor negro. No puede decirme negro, pero es que soy negro. Bueno. Sí, Hola, mi negro. ¿Mi negro? Hola, mi negro. Sí, es que le iba a decir que lo paradójico es que el decreto 1047, que es el que prohibió la exportación de carbón a Israel, pues obviamente tomó los cuidados de proteger lo que se llaman las situaciones jurídicas consolidadas, porque no podían incumplirse contratos, tratados, etcétera, como lo estaba explicando nuestro entrevistado. Pero ahí es donde surge mi negro, que es que el decreto lo firma un negro, que es Luis Gilberto Murillo. El descendiente de esclavistas resulta ser Murillo, según la acusación del presidente. El traidor del presidente, el que firma el decreto que el presidente identifica Luis como Gilberto de Murillo, claro. Blancos, es un negro chocuano. Claro, lo firman otros ministros. Lo firma Luis Carlos Reyes, lo firma Luis Carlos Reyes, que también era ministro de Comercio Exterior, pero la primera firma que está en el decreto, porque lo estaba buscando mientras ustedes conversaban ahí, es la de Luis Gilberto Murillo. El decreto es del 14 de agosto del año 2024 y parece un decreto bien hecho, por lo menos en sus excepciones, porque eso, insisto, Héctor, claro que habla de unas situaciones jurídicas consolidadas. Ese es un buen dato que se lo agradezco, pero eso lo que hace es demostrarle que el cuento de los esclavistas blancos a estas alturas de la vida, en esta Colombia, Felipe, del siglo XXI, adjudicarle todo a unos señores de ojos azules esclavistas, malos, blancos, Néstor, eso no tiene, es decir, esto ya no tiene eso sentido. Es demencial, entre otras cosas, solo... Felipe, usted es de ojitos azules. Sí. En consecuencia, usted también es esclavista Néstor, blanco. Pues curioso resulta, porque mi bisabuelo era negro de Remedios, Antioquia. Todos somos aquí, Néstor, Felipe, ¿qué cuento de que negro, le decían el negro Zuleta. Todos somos y yo me siento mestizos, mezcla de negros, de indios. Sí. Todos somos café con leche. Pero solo le faltó entonces al decir anoche al presidente, solo le faltó decir ayer al presidente, a mí no viene ningún negro a decirme qué se exporta y qué no se exporta. Así como le dijo al ministro de la Igualdad, que a él no viene ningún negro a decirle que si puede o no nombrar un actor porno. Más o menos es la misma cosa. Más o menos lo mismo. Pero yo sí quiero reivindicar como cesarense, como vallenata, la angustia que existe en mi departamento, en Valledupar, la ciudad capital, en La Guajira. Porque los platos rotos los van a pagar pero ustedes, por supuesto, es que aquí no solamente se van a violar tratados internacionales, lo que les estamos es cediéndole un mercado con esa decisión a otros países productores de carbón, porque nadie, ni Israel va a dejar de consumir, ni va a dejar de comprar, ni los exportadores van a seguirle vendiendo, simplemente aprovechan el mercado que nosotros cedemos. Okay. Pero ¿cómo se van a reemplazar el 50% del PIB del Cesar que se origina precisamente en lo que genera el carbón? El 57% en La Guajira. Son cerca de 10.000 empleos que ha llegado a generar el Cerrejón en La Guajira. Son 5.000 que ha logrado generar Drummond en Valledupar. Entonces, ¿qué le vamos a decir en el Cesar? ¿Qué le vamos a decir a esas 15.000 familias que viven hoy de unos empleos formales, que aportan a las regalías de Colombia, que aportan, por supuesto, a un empleo de calidad, que simplemente... Piensa en Albania, por ejemplo. Piensa en el municipio de Albania. En La Jagua. Piensa en Becerril, en La Jagua de Virico. ¿De qué van a vivir en estos? Es simplemente cómo se van a reemplazar, cómo se va a transitar en la economía de esos departamentos si sencillamente de una manera abrupta cedemos esos mercados. María Consuelo, dicho que ustedes, los vallenatos, los guajiros, la gente que vive en estas regiones que reciben regalías, van a perder, ahora pregúntese legítimamente, ¿qué ganamos con la posición del presidente? Por lo menos los colombianos no gana vamos a ganar. Australia, nos dijo el doctor Cante, porque es el que está supliendo lo que Colombia no le vende a Israel. Ricardo, pero por un momento detengámonos a pensar qué hay de fondo. Es cierto, y tienen ustedes razón en que la medida de bloquear el carbón de Colombia no va a cambiar el uso de carbón en Israel ni en el resto del mundo, simplemente otros países van a seguir vendiendo. Tienen razón ustedes en que nadie traiciona al presidente. De hecho, si ustedes han escuchado en las últimas alocuciones del presidente, todo el mundo lo traiciona porque ninguno le funciona. Todos los ministros que él nombra lo traicionan. No, pero de fondo aquí hay algo que hay que valorar, Felipe. De fondo aquí hay algo que hay que valorar y es... No, pero sí ha habido traición. Colombia
no es un país indiferente al genocidio que está ocurriendo en Palestina. Y el resto del mundo sí está mirando para el otro lado. Y nos vamos a arrepentir como generación, así como se arrepintieron seguramente muchos cuando Hitler estaba exterminando a los judíos en Alemania. Nos vamos a arrepentir de haber dado la espalda a la calamidad de lo que está ocurriendo en Palestina. Nos vamos a arrepentir de haber sido indiferentes ante semejante momento histórico. Arrepiéntase el presidente, usted, y concluyo con esto, Néstor. Aquí concluyo no, con esto. El presidente, permítame. Por cuenta de condenar los atropellos de Netanyahu, usted no puede condenar a la gente de La Guajira y a la gente del Cesar y estamos a la de acuerdo gente de la en eso. economía de Colombia. A que no se mueva la economía. Pero estamos de acuerdo. A que 15.000 familias no tengan ingreso. No, un tema es una estamos posición de acuerdo. moral. Y otro tema es la posición pragmática. No, están conectados, Néstor. Están conectados. Digamos, uno no puede tener una posición moral y una posición práctica, no. Al final todo es profundamente moral y cuando usted se olvida de eso es cuando la embarra realmente. No, métale moral. Escogió el presidente. Gente, ¿cuál es el plan para reemplazar eso, José? Dígale a la gente de La Guajira que va a perder el empleo porque nosotros nos vamos a quedar sin vender el carbón. Luis Ernesto, ¿cuál es el plan para cambiar esa exportación? Porque si tú me dices, bueno, se tomó esta decisión y hay este proyecto con el cual se va a sustituir lo que eso significa, uno lo entiende, pero no lo veo. La traición, los aguacates, pero padre. La traición sí la ha habido, eso no hay duda. La traición es la que Petro se ha hecho a sí mismo, porque Néstor, mientras Petro le echa la culpa a los ministros de Relaciones Exteriores o de Comercio, él, que tenía el poder de haber denunciado el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Israel, no lo ha hecho. Incluso, aquí estoy viendo lo siguiente, abril de 2025, perdón, Luis Ernesto, cuando termine, por favor. Abril de 2025, Colombia sigue exportando carbón, Colombia ha duplicado sus exportaciones de café, sigue exportando flores y sigue exportando una serie de productos, confitería, etcétera. Entonces, usted no puede decir que no denuncia el Tratado de Libre Comercio, que sigue tan campante con el Tratado de Libre Comercio y que la culpa es de los ministros que están sometidos a ese tratado que le impone condiciones internacionales a Colombia. Las cosas hay que empezar. Estemos de acuerdo en algo, Aurelio. Y el derecho es denunciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, estamos de acuerdo con que usted puede recurrir al bloqueo, usted puede recurrir al bloqueo económico con Israel si cree que eso hay que hacerlo, y eso no está mal. Pero no le eche la culpa a los de abajo. Asuma las responsabilidades, presidente Muy Petro. Bien. No, pero Aurelio, estemos de acuerdo. Díganme qué respuesta le vamos a dar a la gente del departamento del Cesar y de La Guajira, que se le disminuyen las regalías, que se disminuye el presupuesto en más de un 40% en el caso del Cesar, y en cambio las exportaciones de coca, esas sí no están prohibidas y esas sí no están controladas. Pero estemos de acuerdo, la única sustitución posible va a ser que el catatumbo florezca en el mercado mundial de coca, como lo muestran las Naciones Unidas. Estemos de acuerdo en que hay que hablar del Medio Oriente, pero entonces suspendámosle también las ventas de todo lo que producimos hacia Rusia. ¿O le parece que los niños de Ucrania los medimos con un criterio diferente? ¿Miramos de una manera diferente? Estemos de acuerdo en algo. ¿Le declaramos la guerra a Rusia también como se le estamos declarando a Israel? No, es que no le estamos declarando la guerra a Israel. Estamos haciendo una medida chambona, mediocre, que no conviene a Colombia para sancionar a Israel. Entonces estamos de acuerdo en que dejar de exportar carbón no le sirve a Colombia ni castiga a Israel. O sea, si se trataba de castigar a Israel, pues no le logramos hacer ni un dolorcito, porque igual están importando de otros países, como nos acaba de informar el doctor Cante. Pero estemos de acuerdo en que eso no quiere decir que no sea absolutamente necesario que Colombia y otros países levanten su voz diplomática y también vehemente ante la tragedia que está ocurriendo en Gaza, ante el genocidio que está cometiendo Netanyahu. ¿Lo está haciendo mal el presidente Petro en hacerlo? No. La forma en que la está haciendo es torpe y desatinada, pero levantar su voz es lo correcto, es lo que debería hacer cualquier persona hoy en el contexto global, así como lo debieron haber hecho en el año 38, 39, cuando empezó Hitler a cometer sus atrocidades. Y esperaron, y después la historia los castigó por haber esperado demasiado, por no levantar su voz oportunamente. Aplíquelo también a las otras guerras. Tengo, Víctor, aquí una pregunta buena de un oyente. Perdón, Álvaro, que me hace una pregunta aquí. ¿Por qué el carbón, si nosotros le vendemos a Israel también flores, café, artículos de plástico,
azúcar y confitería. El argumento del presidente es con el carbón colombiano se hace la guerra en el Medio Oriente. Y además que es más sí, esa es como la teoría. Él dice que utilizan el carbón para fabricar bombas y cosas. Colombia es uno de los principales exportadores de carbón que recibe el mercado israelí, o era hasta el momento en el que se expidió el decreto. Para generar energía, no para las bombas genocidas, pero Néstor, dice el presidente Gustavo Petro. Señor Álvaro, la última. Es que está de moda usar el comercio internacional para razones políticas. Hace unos años eso era pecado. Esa inmunidad existía sobre todo desde que China entró a la Organización Mundial del Comercio, pero Trump lo puso de moda. Y el tema de Israel es uno de los más álgidos para Estados Unidos, que uno pensaría podría castigar muy duro a Colombia con aranceles por este tema, pero eso no va a pasar en tema de Israel porque a nivel internacional son muchos los países árabes y musulmanes que no tienen buenas relaciones con Israel. Pero la verdad es que muchos exportadores, yo me imagino que ampliaron la vigencia de esos contratos de exportación cuando se supo la medida, y van a pasar el gobierno Petro y va a terminar siendo muy poco efectiva. A propósito de Israel esta mañana, atención, hay mensaje del Papa. Esta madrugada, recuerden ustedes, la noticia en el mundo es el ataque contra la parroquia, la Sagrada Familia, que queda en la Franja de Gaza. El Papa León XIV acaba de enviar un mensaje a esa comunidad, está haciendo una invitación afectada ya la comunidad católica en el Medio Oriente sobre la necesidad urgente de un pacto de paz. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que ha hecho el Papa León XIV es enviar un telegrama a esa comunidad de la Sagrada Familia allí en Gaza. Y lo que estamos conociendo es lo que el secretario de Estado, Pietro Parolin, da a conocer de ese telegrama. Dice que el Papa, su santidad, el Papa León XIV, se entristeció profundamente al enterarse de la pérdida de vidas y de las lesiones causadas por el ataque militar a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza. Y dice que ha conversado con el padre Gabriel Romanelli y él le ha enviado un mensaje a toda la comunidad parroquial para mostrarle su cercanía espiritual, y dice que está en contra de que se siga provocando ataques contra civiles y también contra zonas religiosas. La verdad es que ya hemos conocido fotografías de lo que ocurrió allí. Hay una fotografía que nos da un poco la tranquilidad de que el padre Romanelli está por lo menos en una situación no tan grave, porque se le ve sentado a él en una banca mientras le están vendando su pierna izquierda. Lo que se ha dicho es que él ha podido caminar hasta la ambulancia que le ha llevado al hospital. La tragedia son las 2 personas muertas. Hay otras fotografías en las que se ven una mujer muy mayor cargada en una camilla que se le está subiendo, y en el fondo se ve la completa destrucción. No sabemos si es específicamente el recinto de la iglesia, pero en ningún momento se les ve a ellos en un lugar tranquilo. Todo esto en torno a escombros, lo que hace deducir que la iglesia ha quedado severamente destruida. ¿Por qué tenemos tan presente esta parroquia, Néstor? Porque desde que comenzó la guerra, el Papa Francisco siempre estuvo conversando con la gente allí, especialmente con el párroco Romanelli, con el cual, además de ser connacional, porque era argentino, y era una conversación muy afable, muy cercana, porque hablaban en italiano y en español, preguntándole por qué habían comido. Él le presentaba a las familias que estaban ahí, porque cuando podían hablaban por videollamada. Y este es un recuerdo de esa conversación entre el Papa Francisco y el padre Romanelli. Escuchémoslo. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, sì. Cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali, il resto del polli, il resto del pollo, la salita che sta Santo Padre. Lo che quedò del pollo ayer.
Lo que quedó del pollo de ayer, porque le estaba diciendo ahí el padre, el Papa Francisco, qué es lo que comieron, y él dice, estamos comiendo pollo, lo que quedó del pollo de ayer. Antes le pide disculpas de no haberle contestado del móvil porque estaba en misa. Es parte de esa conversación que nos hizo tan cercanos de una situación tan dramática que se vive allí. 500 personas eran las que habitualmente se refugiaban en ese recinto. Allí dormían, allí comían y allí se hacía la misa habitualmente. 500 familias que no necesariamente eran todas cristianas, habían familias musulmanas también que eran incorporadas a esa comunidad que durante 3 años se ha estado refugiando en ese lugar porque están en la zona más agredida de Gaza, que es el norte de Gaza, en la ciudad de Gaza. Allí lo que se registra es que han muerto 2 personas y otras 6 han quedado heridas. De esas 6 hay 4 que están graves y otras 2 que están en situación crítica. El padre Romanelli está internado porque se le está tratando, se está viendo cuál es el tamaño de sus heridas, pero se considera que sus heridas son leves. Lo que ha informado el patriarca de Jerusalén, que es el cardenal Isabela, es que están en este hospital pero que no saben qué atención real se les puede dar porque son hospitales que no tienen suministros como anestesia, como analgésicos, ni tampoco tienen energía. Por lo tanto, no se sabe exactamente qué cuidados se les puede dar a la gente herida que se ha tenido que llevar a ese recinto. Es ese ataque a la Iglesia Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, y el ejército israelí lo que dice es que ellos no atacan recintos religiosos, pero que están investigándolo. Lo que sabemos es que fue un ataque con tanques, o sea, en el suelo, no desde el aire, lo que provocó este daño y las muertes allí en la Iglesia Sagrada Familia, la única católica de Gaza, Néstor.